Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La conversación. Hoy conduce Daniela Blut. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Ciro Yamandreu. Bienvenido, Ciro. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte por acá. Tu obra estuvo ya en exposición varios días. Tuvo la suerte de estar estos días que abrimos las puertas de la radio, así que ya un montón de gente la vio en las redes, la vio en vivo. Así que un privilegio para la obra y para los visitantes que estuvieron por acá. Muy agradecido por la oportunidad de mostrar. Siempre es bueno tener espacios. Así es. Y ahora vamos a conversar, vamos a dar más información. Les voy a contar un poquito a los oyentes. Ciro es artista visual, es artista y dedicado al arte hace muchos años, pero hace no tantos, aunque ya bastantes, que encontró su camino y que encontró qué era lo que quería hacer. Y lo que hace es centrar su trabajo en la tierra, en el contacto con la tierra, y es esta la que está en el centro de sus piezas, de su forma de hacer arte. Pero este recorrido no solo involucra al arte en sí mismo, sino que involucra una forma de sentir, de pensar, de vivir, y también implica diferentes técnicas, diferentes recursos artísticos. De todo eso vamos a estar hablando. Implica, como en este caso, la fotografía, pero también otras técnicas. Implica también pintura, implica instalación, implica retoque digital, un montón de cosas. Seguramente nos quedemos cortos de tiempo. Ciro también tiene experiencia en radio y le pasa lo mismo que a mí, le faltan los minutos, siempre. Así que ya vamos a arrancar con esta conversación. Capaz que para arrancar me gustaría irme para atrás, pero no tanto, o sí, ya me dirás vos, pero bueno, ¿cómo nació esa necesidad y ese encuentro con la tierra, con decir, bueno, es por acá, es esto lo que estaba buscando, claro, lo que precisaba? Sí, en realidad fue un proceso largo, pero básicamente podríamos decir que en un momento me empecé a dar cuenta que me sentía alejado de la tierra. Yo le llamo tierra, pero también podemos decirle naturaleza, ¿no? Estamos hablando en realidad de lo mismo. Tengo mis razones para darle un giro ahí a la palabra, pero en realidad sí, yo agradezco mucho la escuela que fueron mis hijos, porque ellos fueron a una escuela Waldorf, y la escuela Waldorf se preocupa mucho por los elementos nobles, por tener un cuidado especial sobre la naturaleza, y fue ahí que yo empecé a abrir los ojos a mi estado, digamos, interior y exterior, de cómo convivía yo con todo lo que Y entonces, digamos, empecé en un proceso de investigar más profundamente con qué estaba yo pintando, con qué estaba... Y bueno, yo pintaba con acrílico, y el acrílico, ¿qué es? Y yo no sé qué es un plástico, ¿qué es el acrílico? Entonces, esa distancia de manejar materiales y no saber ni su origen, ni cómo son hechos, ni nada, fue, digamos, el puntapié inicial de empezar a buscar otras cosas. Y empecé a hacer tinturas, empecé a buscar... Pero yo quería... ¿Las empezaste a hacer con materiales naturales? Sí, con plantas, con hojas, con esto, con lo otro, pero tampoco me satisfacía. Es como que no era lo que yo estaba buscando, y en un momento me di cuenta, yo lo que quiero es algo directo, como esencial, básico. ¿Es cierto que estuviste varios años experimentando sin mostrar, sin exponer? Sí, años, sí. Es decir, yo empecé en los años, en el 98, por ahí, ¿no? Y tuve etapas, tuve momentos, pero después hubo una etapa larga en la cual un poco me recluí, ¿no? Me aislé, nunca dejé de pintar ni de estar imbuido del arte, siempre para mí es el centro de mi vida, pero bueno, la vida es difícil a veces y tenés que trabajar de otras cosas, ¿no? Soy diseñador gráfico y bueno, una familia, bueno,
todo lo que implica. Sí, repartir el tiempo entre y bueno, todo. sí, y repartía el tiempo, pero estaba ahí como en una búsqueda y no encontraba. Y bueno, y me pasó esto, que un día estaba frente a un jardín y me di cuenta que estaba la tierra ahí y dije, es la tierra. O sea, tengo que empezar a probar a pintar con tierra, que es un elemento directo. No tengo que hacer ningún proceso ni... era un poco también, hay cuestiones filosóficas detrás quizás, el hecho de ir a lo esencial, a que no tenga procesos, ¿no? Que no esté esa voluntad de mi personalidad queriendo generar algo, sino que se dé solo, ¿no? Y bueno, y así empecé a pintar con tierra en el 2014, fue eso. Fue el 21 de diciembre, el día del solsticio. Así empezó la cosa. Se alinearon ahí los Se alinearon los astros ese planeta. día y fue fantástico y ahí no paré. Fue como un poco como que esa necesidad que yo tenía se vio ahí en el crear continuo, miles de papeles. Y además, bueno, pasé a pintar en papel, porque yo pintaba en lienzo. Más chico, a mí siempre me gustó lo grande, siempre que me quedaba chico todo, así como me queda corto los espacios para hablar, me quedaban chicos los espacios, pero bueno, todo eso me llevó a una cosa más íntima, más... ¿Y ese día qué fue lo que pasó puntualmente? ¿Ese día descubriste eso o ese día creaste una obra con la que quedaste satisfecho? Ese día hice como 50 papeles, yo no sé si llamarlos obras o... yo entiendo que fue todo un proceso que me llevó como 2-3 años de sensibilización con la tierra, con la materia, con ese sedimento, de cómo trabajarlo, sí, para mí obviamente son obras y son muy queridas y para mí tienen un valor enorme, pero bueno, artísticamente también lo debe tener en cierto grado, pero para mí fue una etapa, digamos, ¿no? de acercarme a la tierra. Y hubo un momento en que yo sentí que me estaba quedando como corto el medio para lo que yo quería estar expresando, ¿no? Y me fui a una residencia en España, que era un lugar en el campo, y bueno, y ahí llevé la cámara, que la tenía media dormida hacía muchos años, yo había estudiado muchos años atrás, y cuando fui a pintar, pero volví sacando fotos. Te iba a preguntar eso, ¿en qué momento se había colado sí, o había vuelto la fotografía? Claro, en realidad fue antes del viaje, fue en un momento en que yo sentí hacer como una especie de performance, donde yo hacía como una especie de ritual, donde yo dejaba mi identidad en la tierra y ahí empecé a sacar fotos de lo que hacía. Y bueno, y claro, empecé a expandir, digamos, los medios del arte, en una cuestión quizás más contemporánea, si se quiere, y a investigar. Siempre fui muy experimental, yo desde que empecé siempre me gustó lo poco ortodoxo, nunca me gustó seguir muchos lineamientos. Siempre dije que te gusta la sorpresa, ¿no? Que precisás. Eso es clave para mí. Si no hay sorpresa, yo me aburro enseguida y lo dejo. Y por eso precisás la experimentación. Y por eso preciso experimentar. Por eso, y ahí está ese juego que yo te decía de que uno puede, digamos, querer hacer algo y ir hacia eso y llegar al resultado. Ahí no hay mucha sorpresa, porque vos ya sabés a dónde querés ir. Bueno, a mí me gusta al revés, ¿no? No saber a dónde ir, perderme un poco y que me sorprenda lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, y en el juego ese después me doy cuenta, es como que la obra me habla y me dice, bueno, esto estás haciéndolo por esto y por lo otro y por aquello, ¿no? Pero siempre trabajo desde ahí yo, ¿no? ¿Y eso lo seguís haciendo hasta hoy? Sí, sin planes, sí con un propósito bien claro, que es la tierra y es acercarme a la tierra y es esa relación y mil cosas más, porque se me abrieron mundos. Porque la tierra es todo, toda nuestra experiencia es en la tierra, o sea que todo esto que vivimos podría ser parte de mi obra, ¿no? Entonces tengo muchísimas salidas como para abordar la tierra y eso me da esa libertad enorme, ¿no? De que todo puede estar dentro de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces voy y hago, y ahí me doy cuenta que, claro, esto que estoy haciendo tiene que ver con esto que yo estoy pensando esta semana, con esto que estoy sintiendo, con esto que... Y ahí se va armando la obra, ¿no? Se arma un poco sola. Trato de no intervenir yo mucho con mi voluntad y con mi, bueno, no sé si llamarle ego, pero esa cosa que uno quiere controlar y decir esto es así, esto es así.
no, prefiero que se dé un poco solo, ¿no? Que sea. ¿Es un proceso liberador también para vos? Sí, sanador, totalmente sanador. Para mí el arte tiene esa cualidad de sanador, de ser sanadora. Por esto, porque en mí surgió por un problema que yo descubrí en mí. O sea, yo sentí un alejamiento de la naturaleza que en realidad es ridículo. Somos todos naturaleza. Pero es una experiencia que tenemos casi todos, que hablamos de naturaleza como algo distinto a nosotros. Y ese en realidad es un problema de percepción y es un problema ontológico, si se quiere. Y bueno, entonces cuando me di cuenta que yo estaba en ese problema fue que empecé a trabajar. Ahí hiciste el clic. Ahí hice el clic y es la necesidad la que me mueve. Es como, hay como una... hay como un sufrimiento también en el fondo, una búsqueda de algo que no está completo, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho el romanticismo, porque tiene esa cuestión media melancólica y nostálgica, pero no desde un punto de vista sentimental y negativo, sino esa cuestión de encontrarse a uno mismo quizás, o encontrar esa plenitud que uno siente que en el fondo algún momento estuvo. No se sabe bien cuándo ni cómo, pero bueno, es un tratar de volver, y yo siento que la tierra es como un ancla que te permite, digamos, estar presente, no divagarse, digamos, en cuestiones muy lejanas esta vez, pero de índole del pensar y espirituales en el sentido etéreo, ¿no? De alejarse al cielo, ¿no? Estar acá, ser parte de lo que somos tierra. De hecho, humanos viene de humus, que es tierra. Nosotros somos tierra, ¿no? Esa es la realidad. Si nosotros vemos la tierra a miles de distancia, de kilómetros de distancia, vemos un punto, ¿no? Y ese punto, esa unidad, somos nosotros, somos parte. Obvio que en nuestra experiencia humana vemos una diversidad enorme y ahí nos empezamos a perder un poco en dónde estamos, qué estamos haciendo acá. Bueno, esas preguntas también obviamente son las que me mueven, ¿no? Las que están ahí. Sí. Hablábamos, bueno, yendo a esas preguntas como más tangibles, hablábamos fuera de estudio que también estabas viviendo en Montevideo, en la ciudad, y que eso también formó parte de todas esas preguntas que te llevaron a... Exactamente, o sea, todo esto querer acercarte. Sí, porque a veces es verdad, me preguntan, pero ¿y vos entonces que vivís en el medio del monte? No, yo, bueno, hoy en día vivo en el Pinar, que es un poquito más natural, digamos. Y fue parte de ese camino cerca, también. Que es parte del camino, yo quizás termino en un monte algún día, pero no es necesario para nada eso. Yo estuve años trabajando con la tierra en Cordón, ¿no? En pleno Montevideo, y yo lo que yo pensaba es, la tierra está ahí, o sea, hay una capita muy finita de asfalto y después es todo tierra. Es decir, la tierra es todo, y de hecho el asfalto es tierra transformada, o sea, pero claro, esa transformación que nosotros hacemos tiene unos pasos de alejamiento, digamos, a lo que es natural, en el sentido de que está como está desde sí, porque es así, ¿no? Un árbol está ahí sin que nosotros digamos cómo tiene que ser, ¿no? O sea, y todo lo otro que no es naturaleza, sí nosotros decimos cómo tiene que ser. Entonces, en las ciudades vivimos rodeados de todas estas cosas que están hechas por nosotros, y esa sensación de que todo está hecho por nosotros nos aleja de todo eso que es por sí mismo, ¿no? Que es un gran misterio. Y eso sobre lo que vos elegís trabajar. Y eso es en lo que yo trabajo, sobre ese misterio que tiene la naturaleza, que es algo que está haciendo, ¿no? O sea, la podemos explicar de mil maneras, pero sigue estando ahí, siendo, y eso es un misterio, ¿no? Yo siempre lo digo porque y pongo el ejemplo de un árbol, porque es algo simple. Como el de la foto. Como el de la foto. El árbol que ahora nos vas a contar la historia. Ahora vamos a contar eso, sí. El árbol está haciendo, ¿no? Pero nosotros, desde nuestro análisis y nuestro pensar calculador que tenemos y nuestros métodos científicos, todo, lo entendemos, ¿no? Pero eso está acá. El entendimiento es un conjunto de ideas, de pensamiento, algo abstracto, no es la cosa en sí, ¿no? Y a veces nos confundimos ahí con eso. La cosa en sí está haciendo, y que sea que la savia suba y que la clorofila, eso es una... Ya es.
una cosa increíble. En sí misma. Si perdemos ese asombro, esa sorpresa, esa maravilla que es cuando empezamos a tener ese alejamiento, ese problema en el cual yo estoy hasta el día de hoy, ¿no? No me siento que estoy conectado a la Tierra. No, yo estoy en esta problemática y lucho desde el arte, que es mi herramienta. Volvés, a través del arte volvés a generar esa conexión. Ahí va, porque el arte te permite eso, ¿no? Porque el arte te permite trabajar el otro pensar, no ese pensar al cual estamos todo el tiempo acostumbrados, que es el analizar, el comparar, el medir, sino que es un pensar más conectado con una sensibilidad, con una contemplación. Y bueno, entonces el arte te permite también tener una experiencia más directa con las cosas, que es un poco la búsqueda. Contanos la historia de esta obra. Sí, yo vi que Emiliano estaba como sorprendido con el título. Sí, y en las redes también generó varias interpretaciones. Y bueno, lo que pasa es que el título, esta obra en realidad... es una obra de 2018. Es una obra de 2018, no es solo fotografía, porque está incompleta. Es fotografía intervenida, ¿no? Sí, es intervenida en el sentido de que yo trato los colores y al tratar los colores se generan como una ruptura ahí en el archivo y empiezan a pasar cosas. Pero más que eso, no. Y es un tríptico en realidad, hay 2 fotos más y en una de esas otras fotos que no está acá, sobre ella va una pala. Y es como una instalación. Como una instalación. Sí. Y juega un poco con eso de la obra. La tenemos, mira, para los que nos siguen. Ahí va, esa es de la misma serie. En la edición en video. Esa es de la misma serie, pero es otra versión, ¿no? Entonces, el punto de esta obra es un poco aunar el pensar y el sentir. Ese es un poco el juego que hago. La pala viene a simbolizar el ready-made en el arte, que es el objeto, ¿no? Ya hecho por fábrica y que se usa como obra de arte, ¿no? Que eso es una idea, es un pensar, ¿no? Y después están las fotografías que tienen un aire muy romántico, un aire muy, digamos, sí, una estética romántica y que yo lo vinculo mucho al sentir, ¿no? Esa experiencia del sentir. Y lo que intento en esa obra es conjugar las dos, que armonicen las dos, ¿no? Porque en realidad nunca nadie es solo sentir ni solo pensar, ¿no? Tenemos un problema de que estamos unilateralizados últimamente, ¿no? Solo cabecita últimamente. Y por eso el arte hoy en día muestra mucho de eso, ¿no? Solo ideas. Y bueno, y eso es porque el arte siempre, de alguna forma, es como un espejo, ¿no? Nos está mostrando cómo estamos, ¿no? Y para mí está bien que sea así, ¿no? O sea, yo no ataco, digamos, al arte contemporáneo, por ejemplo, por eso. Porque nos está mostrando cómo estamos. Y cómo estamos siendo solo ideas. Y estamos dejando el sentir profundo a veces de lado. Entonces, bueno, yo intento mezclar las dos cosas. Y así como jugué con esa mezcla, jugué con el título, que es una mezcla de 2 cosas. Porque, ¿qué pasa? La primera obra ready-made, que fue un objeto, fue de Marcel Duchamp en 1915 y fue una pala. ¿Tá? Era una pala de nieve. Y se llamaba Anticipo de un brazo roto, que es una cuestión conceptual que bueno, se puede analizar, es muy interesante. Entonces yo lo que hice fue tomar Anticipo, le saqué de un brazo y le dejé el roto al final. El roto que generaba y le incrusté una preguntas. frase de Novalis, que fue un romántico, un poeta maravilloso, que a mí me gusta mucho, en el medio. Entonces quedó Anticipo de una bella economía doméstica del universo rota, que en realidad refiere, si uno lo analiza un poquito, a la temática que también estoy tocando en la obra, ¿no? Digamos, esa cuestión universal, esa armonía universal, un poco rota por quizás esa unilateralización de solo el pensar. ¿No? Esa es un poco, y hay mucho más para indagar, porque la pala es reinteresante. La palabra pala viene de la raíz indoeuropea, que es pak, que pak es la misma raíz para paisaje, por ejemplo.
Entonces fíjate vos. Mirá, la conexión. Qué increíble. Todo esto me enteré después, no es que yo soy un crack. Bueno, pero... para nada. Por eso yo te digo, yo trabajo desde la intuición, ¿no? Y después me doy cuenta de las cosas increíbles que empiezan a pasar. Y no solo eso, también la palabra paz viene también de la misma raíz. Y la palabra pago como la tierra lejana, ¿no? Los pagos, ¿no? Sí, también. También. Y pagano también, que es interesante. Pagano viene de pago. Y pago viene de bosque, porque es pagus en latín. Que es interesantísimo. Cuando en Roma empezó a ver el cristianismo como oficial, Constantino dijo, desde ahora somos esto, y logró controlar eso en las ciudades, pero en los bosques, en los pagus, no podía. Entonces los paganos eran los que estaban en los bosques. Y fíjate vos que hay un bosque ahí, ¿no? Entonces se empiezan a cerrar los círculos. Todo cerraba, y bueno, por eso tiene ese nombre tan complicado y largo y entreverado, pero bueno, no todas mis obras tienen títulos tan entreverados. Pero la elegida fue esta. En este caso se dio así y bueno, tiene ese juego. A mí me gusta jugar, me gusta que sea algo muy serio, pero que a la vez genere como cierto humor, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Uno se ríe cuando lee. Y bueno, y haga pensar y haga pensar y haga sentir. Haga pensar y haga sentir. Y esa es la idea, las dos cosas. Aunar las dos cosas, porque no podemos obviar el sentir, porque es parte inherente. De hecho, el pensar y el sentir están siempre unidos, nunca se separan. Ciro, nos vamos a ir a una pausa y ahora seguimos conversando. Dale, gracias. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación, estamos con Ciro Giamandreu, artista visual, trabaja con fotografía sobre todo, pero nombraba Ciro varias veces el romanticismo. También tiene todo un lado espiritual muy vinculado a varios viajes a la India, que todavía no hablamos nada de eso, quería preguntarte ahora, y también una beta muy ligada a la filosofía, ¿no? Cerca de varios nombres de filósofos alemanes, ¿no? Son esos los que más te han marcado, que claramente influyen en tu obra también. Influye mucho, o sea, sí. Se juntan ahí varias. Me nutro un poco de ellos, ¿no? No soy un experto ni nada, ¿no? Por supuesto, no. Lo mío es totalmente intuitivo y no es académico, digamos. Pero sí, llegué a la filosofía occidental, porque oriental siempre estuve, porque siempre me interesó desde chico por mi padre, que era un buscador, y bueno, y tenía una biblioteca enorme y yo siempre iba a los libros de Oriente desde chiquito, ¿viste? Pero bueno, en un momento empecé también a abrirme a Occidente, ¿no? Porque por algo estoy acá. y fue la Tierra la que me llevó, ¿eh? La Tierra me llevó a empezar a hurgar primero en Heidegger y en Nietzsche, que es interesante la conexión que tienen con la Tierra. Y sobre todo Heidegger es como, digamos, el que más me ha aportado en todo esto. Porque no es solo el tema de la Tierra, también es el tema del ser, que es algo que a mí me interesa, esto de estar siendo desde sí mismo, esto que hablábamos, bueno, tiene que ver con eso. Y bueno, y hay una relación, sí, yo encuentro un vínculo, digamos, con el romanticismo, por más que hay que hilar fino, pero bueno,
para mí el romanticismo es algo muy interesante, y hablo del primer romanticismo, después derivó en cosas que no son de mi agrado, digamos, pero el primer romanticismo es muy interesante y yo creo que fue una gran oportunidad para trabajar esto un poco que hablábamos de otro pensar, ¿no? Un pensar analítico, pero también el otro pensar. Los románticos estaban un poco en esa búsqueda, ¿no? Pero fue, digamos, abruptamente eliminado, si se quiere, por el desarrollo industrial y la revolución industrial, que fue muy efectiva, obviamente, muy material y las cosas. Claro, y las cosas funcionan. Cuando las cosas funcionan, ¿viste? Bueno, es como que quedamos encantados con eso. Y sin embargo, todo lo romántico es algo más de un mundo interior, es más sutil, es más. Entonces, claro, fue como un poco relegado. Pero yo creo que ahí se perdió una oportunidad interesante de indagar en esa parte que es, digamos, abordar la naturaleza desde una veneración, ¿no? Desde el amor, desde una sensibilidad especial, y no como de repente lo hizo el otro pensar, que ya desde Francis Bacon, que fue como el que originó, el que empezó con el camino científico, que decía la naturaleza, para que nos devele sus misterios hay que torturarla. Entonces son dos caminos bien distintos, ¿no? Abordarlo desde con respeto y veneración, o avasallar. Y yo creo que eso fue lo que estuvo pasando y es lo que sigue pasando, y creo que es necesario volver un poco a repensar eso. A la veneración. Sí, la veneración como por supuesto suena muy religioso y a veces la gente se asusta con eso, pero en realidad no tiene por qué ser religioso, ¿no? Es encontrar ahí en la naturaleza, en ese misterio de que es la vida misma, porque, a ver, es un misterio y como todo misterio es un abismo que no sabemos. Entonces, o nos da miedo o nos entregamos, ¿viste? Y bueno, esa entrega es un poco la veneración, ¿no? ¿Y los viajes a la India cómo se colaron en ese? Son anteriores. Son anteriores, un poco. Mi hermana me ayudó en eso. Ella ya había viajado a India y bueno, como te digo, en la familia siempre tuvimos intereses espirituales, porque mi padre era médico, pero a la vez tenía esa doble condición de científico y espiritual, ¿no? Y esotérico, era muy esotérico y tenía cuestiones paranormales, ¿no? Era muy conocido por eso. Y bueno, y conocimos un maestro y bueno, y fuimos ahí, fui varias veces a India. Y hoy en día lo tengo como una joyita en mi historia, ¿no? Porque es como que me dio la experiencia esa del venerar, ¿no? Más allá de qué puedes venerar o no, la experiencia en sí del venerar me parece muy importante y hoy en día encuentro que la veneración tiene que ser hacia todo lo que es, digamos, como tierra, como naturaleza, ¿no? Porque es una maravilla y porque no hacerlo es como no estar viendo la realidad, que estamos acá flotando ¿no? En un inmenso universo, que es un misterio que estamos haciendo acá. Y es increíble, ¿no? Es maravilloso. Entonces hay que, yo creo que en vez de tener miedo y asustarse y querer generar todo un conjunto de lógicas que nos explique y nos dé tranquilidad, que eso es lo que suele suceder, ahora ya lo entendemos, ya está, ¿no? Es como que ese claro, y ese misterio ya no es misterio. Y no es así en realidad. La realidad es que sigue siendo un misterio, aunque le demos todas las explicaciones que queramos. Y entonces es como adentrarse al misterio, ¿no? Es como zambullirse ahí y experimentarlo. Y bueno, y creo que el vehículo ahí es un poco esa veneración, porque si no, sería muy difícil. Ciro, ¿qué pasa con la tecnología? Es un tema muy difícil de abordar. En ese contacto con la naturaleza, sí, con el planeta, con la tierra, sí, y con esa búsqueda por todo lo más natural y lo más llano posible, lo que te digo, usás también mi posición. Sí, yo creo que tiene la tecnología hasta como una cierto herramienta. punto la tecnología está buenísimo y nos ayuda y tiene. Yo creo que hasta el mundo digital tiene muchas implicancias muy complicadas. Le recomiendo leer a Byung-Chul Han, que es bastante crítico con el tema y yo estoy de acuerdo con él.
pero igual así yo hasta el mundo digital como que transo, ¿no? Y estoy bien. Igual es una adicción, ¿no? Y es un problema que yo lo reconozco en mí. Ahora, ya cuando pasamos el umbral ese de inteligencia artificial, biotecnología, ¿no? Yo ahí ya no. Ahí creo que ahí abrimos una puerta que es complicada, ¿no? Yo escuchaba una entrevista que diste en 2018 donde decías que te preocupaba la inteligencia artificial. En 2018. Sí, tengo una obra en el EAC que habla sobre eso. Sí, claro que me preocupa mucho porque es el pensamiento calculador en extremo y fuera de nosotros, en una cosa inerte y que no tiene vida. Entonces eso es como... es complicado, sí. Yo no soy para nada... no me interesa ni jugar con eso. Con lo digital, donde yo tengo, digamos... El control. Sí, el control o la posibilidad pero la inteligencia artificial va a haber un momento que probablemente nos dé vuelta como una media, ¿no? Y no por pintar futuros catastróficos ni que no, pero no es necesario llegar a algo tan bravo como que las máquinas nos vayan a eliminar para que sea peligroso, ¿no? Así que sí, tengo mis serios encontronazos, pero sí la fotografía digital, hasta ahí llego y como yo siempre trabajé con diseño gráfico, siempre fue un poco mi mundo, y sé que en muchos casos no me hace bien, pero acepto mis problemas, ¿no? O sea, yo sé que es algo que quiero cambiar, pero no puedo todavía y estoy ahí y bueno, lo uso mientras esté. Bien, sacás provecho mientras se pueda. Y claro, sí, no hay ningún problema. El tema es que sí, que cuando ya se están mezclando cosas que empiezan a complicar, me parece a mí. Esa es mi opinión, ¿no? Que por supuesto puede ser rebatida fácilmente. Ciro, para terminar, que se nos terminan los minutos. ¿En qué estás trabajando ahora, cortito, como para dejar a la gente con ganas de más? Bueno, sigo con fotografía y sigo con la problemática del alejamiento de la Tierra y lo que nos genera. Pero también estoy también en poesía y estoy escribiendo cosas. Hacen muchos eventos que son como multidisciplinarios, Estuve ¿no? en el Solís ahora en Macondo con una obra de flamenco espectacular donde yo aporté mi poesía y mis fotografías y hay como unas mezclas de varias cosas. Pero bueno, estoy como hoy en día estoy como más adentrándome al mundo filosófico, aunado a mi obra, ¿no? Pero lo estoy como viendo con más claridad. Entonces estoy trabajando en eso un poco, que quizás algún día es un libro, no lo sé. Pero siempre sí, hoy en día la fotografía es un poco la base de mi trabajo. Que no quiere decir que de vez en cuando no haga otras cosas, ¿no? Pero... Y los que quieren conocer esta faceta como bien diversa, así el arte, pero también los textos y los eventos, tenés una web. Sí, ¿no? Tengo una web, cirojaumandreu.com, y si no, en Instagram me pueden seguir y ahí también conectan con la web. Sí, ahí hay para poder leer tranquilos y hay mirar. Textos un poquito largos, pero bueno, hay otros que son cortos. Para todos los gustos. Hay para todos los gustos, sí. Perfecto. Bueno, Ciro, muchas gracias. Gracias por haber estado acá. Un placer. Gracias a vos. Un placer recibirte. Gracias.